Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 8, versículos 4 y 5. Continuamos en esta mañana nuestra aventura extraordinaria del estudio de la palabra de Dios en este libro Apocalipsis, bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Estamos en el séptimo sello, después del interludio del capítulo número 7. Continuamos esta serie extraordinaria donde se ponen bases legales, oficiales, históricas de revelación sobre el pacto eterno de la redención. Hemos dicho una y otra vez que los 7 sellos o la serie inicial de los 7 sellos alude al plan eterno de redención en su oficialidad, el decreto eterno, el plan de redención, el alcance de la redención, el origen, los beneficiarios y por supuesto el diseño extraordinario de Cristo como sacerdote, profeta y rey en la ejecución hábil, fiel, segura de ese proyecto extraordinario en la eternidad. Hoy nos corresponde en esta mañana Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, después de la introducción sobre el tema del silencio, el silencio reverente, el silencio temeroso, el silencio como un elemento pedagógico también para mostrar la justicia, la reverencia, el honor, la solemnidad, no solo litúrgica, sino también del carácter de Dios, de la revelación de Dios, y como el capítulo número 8, versículo 3, nos habla de un ángel con un incensario, añadiendo las oraciones de los santos y tomando del altar unas brasas. Es extraordinario el preámbulo del capítulo número 8, porque el capítulo número 8 nos pone en la perspectiva no solamente de elementos del pueblo hebreo, conocido por Juan, por supuesto, como apóstol del momento, que era todo el sistema de culto, el acceso al templo, al tabernáculo, las partes del tabernáculo, las ceremonias y los elementos que habían en cada parte de este lugar santo, pero también todos los elementos cúlticos, ¿no? La oración, el incienso, la adoración, el altar, el sacrificio, entonando o describiendo la realeza, la grandeza y la magnificencia del Cordero. Versículo 4 y 5 que nos corresponde hoy, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Estos dos textos son extraordinariamente hermosos, porque es toda una continuidad de la ceremonia litúrgica, que si bien es cierto se está describiendo la visión en el cielo, pues hay una participación real, contundente de los creyentes en la tierra, del pueblo que adora, que celebra, que festeja la presencia absoluta del Señor. Estábamos viendo en el preámbulo del capítulo número 8 que describe de manera extraordinaria a Cristo como sumo sacerdote y que aunque se habla de otro ángel como emisario o como un ser enviado por Dios para cumplir un propósito, evidentemente aquí está hablando de Cristo como el sumo sacerdote, que es el único que puede acceder al trono y que puede cumplir todas estas disposiciones. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Yo quiero que hablemos en esta mañana sobre la oración. Oración, qué bendición, es el título de nuestra prédica. La oración es un medio de gracia, es una provisión que Dios ha dado a los creyentes para en cualquier momento y circunstancia dirigirnos al trono supremo. No obstante, en momentos específicos, como cuando surgen los porqués, los interrogantes, el por qué a mí, el no entiendo, el no comprendo, es cuando se hace mucho más urgente y mucho más grande o desafiante el tema de la plegaria de los creyentes ante el trono celestial. La oración, además de ser un elemento litúrgico, además de ser un medio de gracia, es parte de nuestra adoración integral, es la forma como Dios nos escucha, es también la forma justa y legal, metodológica, como Dios responde y nos muestra su precioso cuidado en medio de su pueblo. La oración es un medio que especialmente en momentos de mayor necesidad, en momentos de mayor angustia, su pueblo clama.
Y recordemos que toda la connotación del capítulo número 8 en su elemento judicial habla del clamor del pueblo que sube a la presencia de Dios. Y viene a mi mente el tema del pueblo de Israel cuando estaba especialmente oprimido en Egipto, que dice la Biblia en su preámbulo antes del llamamiento de Moisés, dice, y el gemido o el clamor o la súplica o el ruego del pueblo subió a la presencia de Dios porque estaban en gran desesperación, sufrimiento y opresión. Oración, qué bendición, como medio de gracia, como medio de ser escuchados, como medio de ver el cuidado fiel de Dios, pero también como elemento y como recurso de nuestro Dios para poder expresar todas nuestras ansiedades, nuestras cargas, para ser oídos por Dios, para poder disfrutar de su cuidado fiel. La primera parte del texto nos dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Recuerden que nosotros hemos dicho que el tabernáculo hebreo tenía por lo menos 3 partes, 3 lugares principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio subía a la presencia de Dios el humo de los sacrificios, el humo de los becerros que eran quemados. Subía a la presencia de Dios y Dios lo aceptaba como olor grato, sacrificio que representa la obra de Cristo, el trono que significa, o el altar que significa Cristo puesto en el altar, derramando su sangre y entregando su cuerpo en favor de su pueblo. Pero en el lugar santo, que era el lugar intermedio, donde entraban los creyentes o el pueblo adulto a adorar y a escuchar las enseñanzas de los sacerdotes, subía a la presencia de Dios el humo del incienso, representado a través de las oraciones de los santos. Interesante, el humo de los sacrificios, luego el humo del incienso, y luego de una manera extraordinaria en el lugar santo, el sumo sacerdote en el día de la expiación rociaba la sangre sobre el propiciatorio que representaba la expiación o el perdón de los creyentes, y de esa manera subía a la presencia de Dios el olor grato o la ceremonia grata simbólica de la expiación. En los 3 momentos había ofrenda elevada. En los 3 lugares o compartimentos del tabernáculo había algo que se elevaba a Dios y que Dios aceptaba: animales muertos, oraciones de intercesión y luego ceremonias de absolución con relación al tema de la expiación. Esto es muy interesante porque lo que nos pone es la participación de los creyentes en la ceremonia de la redención como beneficiarios. El humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Lo primero que yo quiero mencionar en esta mañana con relación a este tema, oración, qué bendición, es que los santos oran. Los creyentes de todos los tiempos fuimos llamados no solamente para creer en Cristo, sino para orar. La oración es una provisión de Dios, el ruego ferviente, el pedido intenso, la súplica constante es una provisión de Dios para su pueblo. Incluye esta oración respeto, amor, sumisión, es una expresión de fe, pero también la oración como medio de gracia es una manifestación real de la impotencia, de la incapacidad, del fracaso nuestro y una súplica constante para que el Señor nos auxilie, nos cuide y responda o cumpla conforme a su perfecta voluntad. La oración es un medio que el Señor ha dejado a los creyentes para no confiar en nuestras fuerzas, para entregar nuestro carácter y nuestra realidad al que todo lo puede, para confiar en su integridad, en su compasión, para confiar en su justicia y en su sabiduría. La oración como provisión de Dios es la base de la esperanza y del carácter del cristiano en aspectos metodológicos. Es la forma como le conocemos, como confiamos en Él, como nos humillamos y como nos rendimos totalmente a Él. La Biblia dice que las oraciones del pueblo de Dios, Dios las escucha y que el pueblo está llamado para elevar oraciones que se van a transformar en bendiciones de parte de nuestro Dios. Uno de los propósitos de la oración, y es uno de los que está presente aquí en el contexto del libro de Apocalipsis, es humillar el corazón de su pueblo. Es reconocer el sufrimiento y la impotencia de poder resolver nuestras inquietudes o nuestras ansiedades y confiar en Él todas nuestras súplicas, sabiendo que de su trono de gracia hay respuesta oportuna, eficaz y contundente.
Zacarías, en la historia que la Biblia nos recuerda en los evangelios, dice que ofrecía incienso en la hora de la oración y el pueblo estaba afuera mientras él oficiaba y el ángel se le aparece. El pueblo de Dios, a lo largo de la historia de la redención, sabe que la oración junto al sacrificio son actos legítimos de adoración. Pero noten lo siguiente: primero estaba el atrio, en el atrio estaba el sacrificio y luego en el lugar santo las oraciones. Es decir, la base o la razón o la oportunidad de que el pueblo de Dios ore es basado en el sacrificio de Cristo. Si no hay antes un sacrificio perfecto de un Cordero Santo y sin mancha, no hay razón, ni hay mérito, ni hay esperanza en nuestras oraciones. Por eso todos aquellos que oran sin Cristo no tienen esperanza. Solo aquellos que han pasado por el paso o por el camino del sacrificio, que se han aproximado al altar del sacrificio, que se han acogido a la sangre derramada del Cordero, pueden pasar al lugar de la adoración y elevar, suplicar u ofrecer sacrificio de oración a nuestro Dios. Es interesante porque ese es el orden lógico, el orden histórico de la redención. Oración, qué bendición, basada primero en el sacrificio de Cristo, pasando a través del altar, pasando a través del Cordero inmolado, que es el que abre las puertas del lugar santo para que nosotros podamos acceder a Él. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Isaías 37, versículo 4, dice la Escritura: quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, el cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Es una orden la oración, no solo es un privilegio ni una oportunidad, no solo es una bendición, es una obligación. Y luego, más adelante, en la Escritura se nos dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Qué hermosa palabra de Dios tenemos aquí en este texto. Eso nos recuerda que la oración no es un medio para presionar a Dios, que la oración no es un medio para establecer una huelga o una resistencia a su voluntad, que menos aún la oración sea un medio o un mecanismo para torcer la mano de Dios y hacer que Él camine de acuerdo a nuestras intenciones. La oración más bien es un medio de Dios para encaminarnos, para conformarnos a su buena voluntad. Daniel 7:19 dice: oye Jehová, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y en el Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En Hechos capítulo 10, versículo 2, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermosa respuesta de bendición. El Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego en Deuteronomios 28, 2 y 3. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Luego en el Salmo 103:20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. David, Moisés, Daniel, Isaías, Jeremías, los apóstoles oraron. Jesús mismo oró. El pueblo reunido
Allí en Jerusalén con Esdras, con Nehemías, con Salomón, con David oraron. El pueblo reunido con Josías oraron. El pueblo reunido en Jerusalén, en Antioquía, en Egipto, oraron. En el imperio, cuando estaba el rey Asuero, en la época de la reina Esther, el imperio persa, el pueblo de Dios oró y suplicó. Oración, qué bendición. Qué bendición tenemos los creyentes de poder ir al trono de Dios, de poder llegar al lugar santo para adorar. No solo adorar en casa, no solo orar a diario, sino orar en el templo, recibiendo la fe y confiando en la respuesta del Señor. El texto que dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es importante esto, porque en muchos lugares he escuchado que los creyentes cuando oramos nuestras oraciones suben a la presencia de Dios como incienso. Es decir, como que las oraciones nuestras en sí mismas tienen un perfume, una fragancia, un aroma que las hace subir o las eleva al trono de Dios. Eso suena muy importante, eso suena muy halagüeño para nosotros. No obstante, no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que tu oración sube a la presencia de Dios, y mucho menos que tu oración es agradable o fragante o aromatizante en el trono de Dios. Lo que la Biblia dice es otra cosa. La Biblia lo que dice es que el incienso representa la obra perfecta de Cristo. Entonces no es que la oración tuya o la mía sea incienso a Dios. Lo que dice es que nosotros oramos porque es deber, es un medio de gracia, es una provisión, es una obligación, pero que esas oraciones son llenas o son cubiertas o son aromatizadas con la fragancia de la obra perfecta de Cristo, con el incienso de la cruz, con el incienso de la obra expiatoria de Jesucristo, y de esa manera el sacrificio de Cristo, que es grato al olfato de Dios o al trono de Dios, sube o hace subir o eleva el clamor de su pueblo. Es decir, ni tus oraciones ni las mías suben a la presencia de Dios. Pero lo que sube es el sacrificio de Cristo, la fragancia del sacrificio de Cristo. Y aquellos que han pasado del atrio, del tabernáculo, al lugar santo, para adorar y contemplar a través de la cortina del templo, el lugar santísimo y el sumo sacerdote, declarando la absolución de los pecados de su pueblo, elevan oraciones, y esas oraciones son llevadas o son elevadas o son subidas a la presencia de Dios como incienso, o en medio del incienso, o a través del incienso fragante que representa el sacrificio expiatorio de Jesucristo, el Cordero vencedor. Es decir, no podemos pensar que nuestras oraciones son bendición en sí mismas. Nuestras oraciones son bendición solo a través del sacrificio de Cristo, solo a través de la fragancia de la obra perfecta de Jesucristo. No creas tú que tus oraciones son gratas y son dulces y son fragantes a la presencia de Dios. Por el contrario, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores acciones son opuestas al carácter santo y justo de Dios. Nuestro clamor ni siquiera llega a nuestros seres queridos. Nuestro clamor ni siquiera llega a nuestras autoridades cuando tenemos algunos reclamos. Hay personas que dicen, llevo años y años clamando, suplicando justicia, reclamando un derecho y no me han atendido. Hay personas en sus centros médicos suplicando con lágrimas y con ejemplos y testimonios y realidades que les atiendan médicamente, o que les atiendan jurídicamente, o que les atiendan en sus derechos básicos, y no les han atendido porque nuestro clamor no pasa. Podemos agonizar en un clamor, pero no tiene ningún alcance. Pero el clamor de los hijos de Dios tiene alcance no en sí mismo, sino por el sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo segundo que yo quiero que consideremos. Cristo intercede por nosotros. Oración, qué bendición, porque Cristo es nuestro intercesor. Es decir, tú puedes clamar, pero quien hace que esa oración sea válida,
quien hace que esa oración tenga sentido, profundidad, que esa oración sea justa, veraz, eficaz, y que esa oración sea fragante, agradable, como el mejor perfume, como la mejor aroma, como la fragancia más extraordinaria que se pueda recibir, con la cual uno se pueda complacer, es Jesucristo. El único que huele bien es Cristo. El único que tiene fragancia en sí mismo es Cristo. El único que tiene fragancias extraordinariamente incomparables de justicia, de santidad, de perfección, es Jesucristo. Su sacrificio es el más grato de la historia de la humanidad. Su nacimiento fue la más grata. Cuando Jesús nació, una corte celestial anunció su venida y dijeron: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y todos los pastores y los conciudadanos que presenciaron se regocijaron en gran manera. Cuando Jesús murió, también hubo manifestación angelical, y hubo voces, y hubo manifestaciones de la gracia de Dios y de la fragante aroma del sacrificio de Jesucristo. Cuando Jesús pasó por el bautismo, se escuchó una voz celestial que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o en el cual me extasío, o en el cual me complazco en plenitud. Queridos hermanos, nosotros somos olor de vida, no porque tengamos vida, sino porque Cristo nos dio vida, y la vida que hay en nosotros es la de Él operando en nosotros. Cristo intercede por nosotros. Noten esa figura, noten ese ministerio de Cristo. Cristo es nuestro intercesor. Cristo es el que intercede por nosotros y satisface todas las peticiones, todas las plegarias y todas las súplicas que nosotros podamos tener. Oración, qué bendición, porque el pueblo ora, pero Cristo intercede. Cristo es mediador, Cristo es intercesor. La Biblia nos dice que el incienso de su obra perfecta, que el incienso grato de su sacrificio sube agradablemente al trono de Dios. Ese incienso que está descrito aquí en el capítulo número 8 en varias oportunidades, ese incensario, ese sumo sacerdote recogiendo y mezclando el incienso y elevándolo u ofrendándolo u ofreciéndolo, es el que nos representa a Jesucristo mismo. Es una figura contundente en la liturgia hebrea de la perfecta intervención de Cristo en la redención. Es decir, la perfecta conexión entre el atrio y el lugar santo y el lugar santísimo. La perfecta prefiguración del pacto eterno de redención, representado por el Cordero inmolado y luego por la adoración pública a través de la grata aroma del incienso, de la santidad en ese proceso de oración. El altar del incienso son los creyentes orando, pero Cristo intercediendo. Tú oras, debes hacerlo, no te desanimes, pero quien hace que tu oración suba no eres tú. No es ni tu fervor, ni tus lágrimas, ni tu catarsis emocional. Quien hace que esa oración suba a la presencia de Dios, y quien eleva esa oración y quien recoge esa oración es Cristo mismo a través de su sacrificio. Y subió a la presencia de Dios. Subió. ¡Qué bueno! Esa acción es extraordinaria, porque eso desafía las mismas leyes de la naturaleza. La ley de gravedad dice que todo tiende a caer, pero esto es una de las cosas que sube. Es decir, el plan de la redención y el efecto y el alcance de la redención va contra las mismas leyes de la naturaleza. No, nuestras oraciones no están destinadas a caer, al menos que sean en nuestras propias fuerzas. Pero si tus oraciones y las mías y las del pueblo de Dios están llenas del incienso de Dios, suben a la presencia de Dios como oraciones de los santos de Dios. Es una de las descripciones más fragantes de este capítulo del libro de Apocalipsis, que antecede el momento de tanto juicio y tanto terror. A partir del desarrollo de las 7 trompetas habrá muchas calamidades, habrá muchísimo dolor y angustia, pero previo a eso y en medio de las calamidades y el silencio reverente, sentimos la fragancia, percibimos el aroma
no de nuestras oraciones, sino de la gracia de Dios obrando en medio de nuestros clamores. Ningún clamor es agradable, ninguna súplica, ningún sufrimiento, ninguna angustia, ninguna plegaria es agradable. Pero aunque la angustia, el dolor, la agonía de la plegaria nos invada, siendo en el nombre del Señor y a través de sus méritos, esas plegarias son tornadas en una gran aroma que invade todo el auditorio y que traspasa los límites de las mismas leyes naturales y se elevan o suben a la presencia de Dios. Recuerden, queridos hermanos, que a lo largo de la historia de la redención, humanamente no ha habido nada que suba. Lo que ha subido son los sacrificios, que subía el aroma a la presencia de Dios. Era grato la presencia de Dios, el aroma que representa el sacrificio de Cristo. Luego el clamor del pueblo egipcio cuando estaban en opresión, subía a la presencia de Dios porque Dios mismo llevaba ese clamor. Jesucristo en la resurrección, dice la Biblia, que subió, se elevó sin ninguna ayuda por sí mismo, por el poder de sí mismo, por ser Dios. Y luego ahora en este capítulo nos representa de manera simbólica que en la liturgia del tabernáculo, en la celebración que hacemos cada día del Señor, las oraciones del pueblo son recogidas por Dios, por Cristo mismo que está en medio de su pueblo y las sube, las lleva, no de manera mística, no de manera supersticiosa, sino a través de la palabra, de la fe y de su propio espíritu, las hace llegar a su presencia para que tengan fiel respuesta. Queridos hermanos, Cristo es nuestro intercesor. Una de las doctrinas paganas que se incluyó en la iglesia de Cristo en los primeros siglos de esta era cristiana es que necesitamos muchos mediadores e intermediadores. En la época del siglo XVI, cuando se da el grito de la Reforma protestante, uno de los males con los cuales los reformadores tuvieron que enfrentarse muy fuertemente fue contra la idea difundida en el mundo conocido de los mediadores, de que se necesitan mediadores que intercedan y eleven nuestras súplicas, entre ellos los santos, entre ellos los muertos, entre ellos el Papa, o toda esta cantidad de medios que pudieran ser eficaces para llevar los clamores de los creyentes. Pero recuerden, queridos hermanos, que los reformadores llenos del Espíritu Santo volvieron su mirada a las Escrituras y nos enseñaron el sacerdocio universal de los creyentes, el deber de la oración y el propósito de la misma y la suficiencia de Cristo en toda la historia de la humanidad de manera perfecta y plena en la historia de la redención. El texto nos dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Llama muchísimo la atención eso. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, ese incensario es tomando fuego del altar, y el altar no estaba en el lugar santo, el altar estaba en el atrio. Algo así como que ese sumo sacerdote pone las mezclas de las especies aromáticas del incienso, pero para hacerlo arder, sencillamente toma carbones encendidos del altar del atrio del templo o del altar del sacrificio, y con esos carbones ardientes o encendidos comienza a entrar al lugar santo y a ofrecer o a quemar estas oraciones. Es decir, las especies aromáticas del incienso no arden, sino es con los carbones tomados del lugar exterior del lugar santo, es decir, del atrio. Y esos carbones eran los carbones donde se había efectuado el sacrificio. Esos carbones muy seguramente estaban manchados con sangre. Esos carbones eran un testimonio vivo, no solo en su incandescencia, sino también en su mezcla posiblemente de olor a cordero muerto o a animal quemado y a sangre derramada. Un vivo testimonio, un fidedigno testimonio de que el incienso junto a los carbones representan la fragancia del sacrificio. Es decir, tú y yo no podemos adorar hoy al menos que hayamos pasado por el altar del sacrificio. Tú y yo no podemos disfrutar de la intercesión de Cristo al menos que esa intercesión o esa oración o esa adoración que tributamos hoy esté encendida
o ardiendo con los carbones tomados del altar y con la fragancia de la obra perfecta de Jesucristo. No hay obra, ni siquiera la oración, que nos pertenezca. Ni siquiera la oración es una obra que podemos ofrendar o presentar a nuestro Dios, porque aún nuestra oración no tiene valor si no es quemada por el sacrificio de Cristo, si no es purificada, si no es aromatizada, si no es transformada conforme a su voluntad y si no es ofrecida por Cristo mismo. Y es una cosa muy importante porque nosotros diríamos, ¿y por qué Cristo recoge las oraciones y las transforma con su incienso fragante y las lleva a la presencia de Dios? Cristo, ¿por qué intercede? Bueno, Él no necesita intercesión en sí mismo porque Él es Dios, porque Él es Salvador eficaz, porque Él es justo y santo. Nosotros somos los que necesitamos que alguien interceda por nosotros. Y no lo va a poder hacer ni la madre, ni lo va a poder hacer el grupo de oración, ni lo va a poder hacer los políticos, ni nadie podrá interceder por nosotros. El único que intercede por los creyentes es Jesucristo. Y lo hace a través de su obra de redención, a través de esta mezcla de elementos de las dos partes del tabernáculo. La mezcla de las especies con los carbones y el fuego y el tinte de sangre que nos recuerda que solo podemos orar a través del sacrificio y que nuestras oraciones solo tienen valor a través de la fragancia, del grato sacrificio de Cristo en la cruz. Oración, qué bendición, no solo que podamos orar, qué bendición que Cristo interceda eficazmente por nosotros. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya habíamos visto en el capítulo 5 este cuadro de los 24 ancianos que representan la iglesia de todos los tiempos, la iglesia de todos los lugares y condiciones, sentada, segura, quieta, acomodada, establecida en la presencia de Dios, con armas que representan toda la adoración y el tributo sublime, victorioso, pero también las copas de oro llenas de incienso, es decir, el clamor de la oración, la obra de Cristo como intercesor. Entonces, en primer lugar, nosotros decimos que la oración es una bendición porque es un medio de gracia, es decir, es algo que no inventamos nosotros, es algo que no decidimos nosotros, no es una obra ingeniosa de la iglesia para responder a la gracia inmerecida, sino que la oración desciende del cielo como provisión, como medio, como explicación, como señal y sello del pacto eterno de redención, lo cual podemos usar. En segundo lugar, la oración es una bendición porque Cristo intercede por nosotros. Es decir, el origen de la oración es celestial y la eficacia de la oración es celestial. Cristo es el que le da eficacia a la oración, a cada una de nuestras oraciones, porque Él intercede por nosotros. Y en último lugar, mirando el texto, dice, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Es importante porque ese incienso y ese humo y esos carbones y ese fuego del altar nos habla de algo muy importante. Porque está diciendo en primer lugar que se toma fuego del altar para quemar las especies aromáticas y expandir la fragancia o que se eleve la fragancia a la presencia de Dios. Es muy importante esa primera parte. Es decir, el uso inicial del fuego en este texto es un uso metodológico como recurso para que queme, para combustión, de tal manera que estas especies se derritan, estas gomas resinosas se derritan y la fragancia se expanda en el lugar santo, pero también suba como olor grato. Tiene una finalidad interesante, una finalidad metodológica, cúltica, ceremonial, una utilidad grata. Pero hay otra connotación aquí, dice, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Esta parte es la que posiblemente nosotros no hemos logrado comprender, porque cuando dice que tomó el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, está diciendo que Dios desde el cielo tiene todo poder,
toda autoridad, no para la combustión de unas resinas gomosas que traen aroma y sube esa fragancia, sino también para arrojar este fuego del altar a la tierra y causar efectos judiciales en la tierra a través de la creación. Y llama mucho la atención porque si esa es la connotación precisa del texto, allí comenzamos a entender el sentido del silencio. El sentido del silencio, lo dijimos en textos anteriores, no es por un acto de educación. Guardamos silencio para escuchar, guardamos silencio porque somos educados, guardamos silencio porque es solemne nuestra reunión. No, aquí entendemos que una razón del silencio es porque Dios es juez justo e implacable y las respuestas a las oraciones que Él envía las derrama como fuego lanzado violentamente, fuertemente, terroríficamente y destructivamente sobre la tierra. A mí me gusta mucho lo que está diciendo acá, porque quienes están orando son los creyentes en el lugar santo, pero la respuesta viene de Dios desde el altar, arrojando su respuesta a la tierra. Casi así, casi como que nosotros diríamos, pero yo estaba orando a Dios y Dios no me respondió. Muchas veces nuestras oraciones pensamos que no tienen respuesta. Con mucha frecuencia nosotros pensamos que oramos y nuestras oraciones no tienen ningún efecto en el trono celestial. Pero ¿saben por qué pensamos eso? Porque generalmente el tipo de oración que nosotros tributamos a nuestro santo Dios son oraciones basadas en nuestros intereses egoístas. La mayoría de nuestras oraciones son peticiones por salud, por bienestar económico, por riqueza y por provisión. La mayoría de nuestras oraciones no son oraciones sino pliegos de peticiones. La mayoría de nuestras oraciones son como una lista de exigencias y requerimientos que nosotros suplicamos y pedimos y a veces reclamamos y ordenamos a Dios que nos dé. Es casi nuestras oraciones o son casi como la actitud de un hijo rebelde que dice quiero esto, quiero aquello, necesito, deme, deme, deme. Es algo así como a veces la actitud del hijo pródigo. Padre, deme la parte que me corresponde. Y luego el hermano mayor, cuando le dice, es que tú nunca me das nada. A este otro hijo le dio y a mí ni siquiera me das un cabrito. Pareciera que la base de nuestras oraciones son lo que yo quiero recibir, lo que quiero que me dé. Y hay un movimiento muy numeroso y con muchos adherentes que dice es que la oración es reclamarle a Dios, hay que ordenarle a Dios y que Él nos dé. ¿Y qué nos debe dar? Pues electrodomésticos, riquezas, ascensos en el trabajo, quitarnos todas nuestras dolencias y sacarnos de pobres y darnos todos los viajes y todos los placeres que queremos. Si ese es el tipo de oración que nosotros esperamos, quiero decirles, queridos hermanos, que esas oraciones no huelen a incienso. Quiero decirles que si esas son las oraciones que usted eleva a Dios, esa oración no es una bendición. De hecho, no es oración, sino una manifestación rebelde y obstinada de un corazón pecaminoso. Es la actitud obstinada de un fariseo que se para en la plaza pública con una lista de peticiones, ordenando y dándole tiempo para la respuesta. Pero la oración de Apocalipsis no es esa. La oración de Apocalipsis es una oración bañada de incienso, fragante. Es decir, es una oración aceptada por Cristo. Es una oración cristológica, redentiva. Es una oración pública de aceptación celestial. Por eso tiene respuesta. Y el tercer punto de este tema, oración, qué bendición, es Dios responde. Pero por supuesto que no responde con electrodomésticos enviados del cielo. Por supuesto que no responde con cheques firmados en blanco, enviados del cielo. Por supuesto que no responde con ascensos y con títulos que vienen del cielo, porque el cielo no es fábrica de títulos, ni fábrica de electrodomésticos, ni mucho menos de dinero corruptible. Esas son cosas de la temporalidad y de nuestra existencia terrena. Dios responde, pero responde enviando fuego del cielo, fuego del altar. Es decir, toda la connotación de esta oración fragante
de la súplica de los creyentes es una connotación judicial, es una connotación purificadora. Los creyentes oran y Dios derrama fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Es decir, no hay respuestas individuales y mucho menos egoístas o materiales. Las respuestas son colectivas. La iglesia fue puesta para orar a Dios por toda la nación y por el mundo entero. Este modo de orar traspasa los límites individuales y egoístas, porque el llamado aquí no es ora por tus necesidades, presenta tus peticiones delante de Dios. El llamado aquí es ora a Dios para que Dios haga justicia. Clama misericordia a Dios para que Dios envíe respuesta de justicia, de advertencia que aterrorice a la humanidad y que doblegue la cerviz de los soberbios y les haga reconocer que Dios existe, si esa es su voluntad. Y si no, por lo menos que no tengan excusa de que no fueron advertidos. La oración de Apocalipsis 8, versículos 4 y 5, es la oración preámbulo al derramamiento dosificado, progresivo de la ira de Dios a través de la serie de las trompetas. Es la oración donde Dios dice, espérense un poco, espérense que ya subió a mi presencia la oración. Ahora, esa oración tiene dos connotaciones en la forma como es elevada. Es elevada a través de la ofrenda de Cristo, es decir, del grato sacrificio y la grata obra expiatoria, el incienso aromático de Cristo, pero está llena de clamores de justicia. Esta oración es parte de la actitud de los creyentes, cuando en el sello número 5 se les dice, están las almas bajo el altar y claman desde la tierra, Señor Dios todo y poderoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengarás la sangre de tus hijos que mueren en el martirio a causa de los enemigos del reino? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo no hará justicia? Por favor, Señor, te lo pedimos, haznos justicia. Pero no es la justicia del aumento de salario, no es la justicia de una atención en el centro médico, no es la justicia de un hijo que se vuelva benévolo con los padres, es la justicia eterna, eficaz y recta que viene del cielo en favor no individual, ni mucho menos material, sino en favor de todos los creyentes, en favor de todos los elegidos, en cumplimiento eficaz del pacto eterno de redención. ¿Cómo poder vivir en esta tierra como iglesia si Cristo no intercede por nosotros? ¿Cómo la iglesia se mantiene en medio de tantas hostilidades del corazón nuestro, de falsos maestros y de presiones normativas del Estado? ¿Cómo mantenernos quieta y reposadamente en medio de una sociedad hostil, en medio de un antirreino representado a través de fuerzas militares y de sistemas judiciales? ¿Cómo mantenernos? La respuesta es clamando a Dios y Dios enviando respuestas. Alguien pudiera decir, Dios me respondió, le estaba orando y me respondió. Y si tú le preguntas, ¿y qué te respondió? Dice, me aumentaron el sueldo. Mi hijo aprobó, me aprobaron la visa para viajar, me dieron un dinero extra. Quiero decirles que eso no tiene ninguna reputación, hermanos, porque todo eso lo reciben los injustos también. A los injustos también les dan ascensos y no oran. Los injustos también reciben títulos y oportunidades de viaje. El valor de la oración no es para cosas triviales y materiales y efímeras. El valor de la oración es para clamar a Dios que tenga misericordia de su pueblo y que derrame su justicia sobre los incrédulos. El valor de la oración como incienso aromático en la presencia de Dios. La oración como bendición es, Señor, ten misericordia de mí. O como dice el salmista una y otra vez, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, borra mis rebeliones y también haznos justicia de nuestros adversarios. ¿Hasta cuándo, Señor? Dios responde y la respuesta que Él da es una respuesta formidable y contundente y terrorífica. La mayoría de personas piensa que la respuesta que Dios da es una respuesta como si fuera un regalo.
como una sorpresa, que tenemos que destaparlo y maravillarnos con el producto o el artículo que está allí para que desconocemos que está allí. Pero la respuesta que Dios da tiene 4 manifestaciones terroríficas. Dice, y la arrojó a la tierra y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. La pregunta es, ¿Dios responde? Claro que sí. ¿A qué responde? A las oraciones de los santos. ¿Cómo es la respuesta? La respuesta es truenos. Se estremece todo. Se estremece el firmamento. Se estremece la atmósfera con el grito, con el sonido de Dios. Se estremece y la tierra siente el estrépito de la voz de Dios representada a través de truenos. Y no solamente hay truenos, sino voces celestes, voces sublimes, voces de la gente gritando, algarabía, terror. O sea, es terrorífico una tormenta que se desata con truenos, con relámpagos, con electricidad. Es toda una tormenta, es como un tornado, un vendaval. Es casi como el preámbulo a una gran destrucción a través de la lluvia judicial que viene de parte de Dios. Relámpagos, tormentas, nos estremecemos, lloramos, nos cubrimos, nos agachamos, nos encogemos, porque no podemos soportar el trueno, ni siquiera de la creación, mucho menos de Dios. No podemos soportar las voces del hombre en su dolor, mucho menos la voz de Dios. Y no es una voz dulce y apacible, es una voz aterradora, es una voz estridente al oído del impío, que lo aterroriza, que lo deja sordo y que lo deja paralizado. Pero también esta tormenta eléctrica, relámpagos, y todo eso es el antecedente para lo que viene, que es todo un terremoto donde se mueven los cimientos de la tierra y donde todo el mundo sufre las realidades de la respuesta de Dios. Extraordinaria respuesta de Dios. Yo esperé que cuando le pedí a Dios, Dios me mandara un dinero extra. Y Dios envía truenos, relámpagos, voces y un terremoto. Dios responde. Oración, qué bendición. Los clamores que tú estás haciendo, Dios los responde. Probablemente te responda con un trueno esta semana. Probablemente te responden esta semana con voces que te aterroricen, con relámpagos o con un terremoto. Esto no es una película de ciencia ficción. Esta es la respuesta de Dios. Así fue la respuesta en Sodoma y en Gomorra. Así fue la respuesta cuando el diluvio. Así fue la respuesta en Sinaí también. Así ha sido la respuesta a lo largo de la historia, aún en la crucifixión de Cristo. Truenos, relámpagos, terremotos. Dios existe. Dios es creador y sustentador, gobierna la tierra, su pueblo clama y Él responde, sacude la tierra, la aterroriza. Esta respuesta de Dios tiene 2 propósitos. Un propósito, dar esperanza a su pueblo. No estamos a la deriva, no hay impunidad. Todos los pecados y todas las acciones escondidas o ocultas que el hombre comete contra Dios y contra el pueblo de Dios serán juzgadas por Dios a través de la mano poderosa de Dios con elementos de la naturaleza que son el preámbulo de un juicio pleno y definitivo que estamos aguardando. Pero mientras aguardamos ese juicio, habrá juicios sucesivos representados con tornados, inundaciones, tsunamis, deslizamientos, relámpagos, terremotos. Pero esta respuesta advierte al impío que no puede desconocer que esta creación está en las manos de Dios y que Dios es justo y ellos tendrán que responder a Dios. El pueblo de Dios clama. Nuestro clamor no puede ser en este momento, danos un presidente cristiano. Nuestro clamor no puede ser, Señor, danos leyes que nos favorezcan. Nuestro clamor no puede ser que no nos cobren tributos en esta nación, o que nuestros hijos estudien gratis, o que nos regalen viviendas propias a todos los creyentes. Ese no es un clamor cristiano. El clamor cristiano es, Señor, a tu pueblo, ten misericordia de él.
a tus hijos, ten piedad de nosotros. Y el clamor del pueblo de Dios hacia los incrédulos es: Señor, haznos justicia. Que tu justicia se manifieste en esta tierra. No importa si es terrorífico, si es devastador los alcances o las consecuencias o los efectos, pero haznos justicia. Y el pueblo clamó, la oración subió y la respuesta descendió. La oración subió porque Cristo es nuestro intercesor, porque el clamor del pueblo no deja a Dios indiferente, porque la angustia y el sufrimiento de los creyentes no deja a Dios impávido, inerme, sino que responde. ¿Y de qué manera? La respuesta de Dios destruye ciudades, desvanece los imperios, destruye, estremece la tierra, y el hombre, por más que se esconda, no puede huir de la presencia de Dios. Oración, qué bendición. El llamado en esta mañana es seguir orando, pero no orando de la manera que nuestro corazón pecaminoso nos dicta, sino orando en los dos sentidos que hemos dicho, orando para que Dios tenga piedad de nosotros y para que Él haga justicia, su justicia, no nuestra, sino su justicia en medio de un mundo que se las está arreglando sin Él, en medio de un mundo rebelde y obstinado que resiste su voluntad y que se atreve a decir, y no solamente decir, sino legislar, diciendo que Dios no existe. ¡Qué necedad! No caigamos en el desvarío de los impíos, pidiendo para nuestros deleites, pidiendo para nuestros vientres. Por eso dice el apóstol: pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para tus propios deleites, para satisfacer tus ambiciones, tus pecados, tus deseos, y no pedís bien. ¿Cuál es la forma de pedir entonces? Señor, ten piedad de nosotros y haznos justicia de todos los incrédulos que se levantan para destruirnos. Y esa oración, llena de la gracia de Dios, por la obra y el fuego del Espíritu Santo de Dios, sube a la presencia de Dios y desciende la respuesta. Me gusta mucho esa figura que está acá, de contraste, de continuidad también, de relación, lo que sube y lo que baja. Sube el clamor, sube la súplica, sube la realidad del pueblo de Dios aquí en la tierra y desciende la respuesta de Dios para defender a su pueblo, pero también para escarmentar judicialmente a los incrédulos. ¿Cuánto quisiéramos en nuestra cosmovisión errada, quisiéramos que dijera: y Dios respondió dándole salud a todos, y Dios respondió mejorándole sus condiciones económicas, y Dios respondió haciendo que sus hijos estuvieran bien y no fueran rebeldes y vivieran unidos, y Dios les bendijo haciendo que la iglesia creciera? Pero no dice eso. Dios sí responde, pero no responde para beneficio temporal, material, egoísta nuestro, sino responde en favor a sí mismo, en honor a su carácter y en cumplimiento histórico del pacto eterno de redención. Él prometió: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré siempre, clama a mí y yo te responderé, yo estoy contigo siempre. Oración, qué bendición, porque es el medio legítimo que tenemos de nuestro Dios para poder ver su gracia y para poder disfrutar de sus incomparables e innumerables bendiciones. La bendición de la oración radica en que es un medio de gracia para la iglesia. En segundo lugar, la bendición de la oración radica en que Cristo es nuestro intercesor. Y en tercer lugar, la bendición de la oración radica en que Dios responde conforme a su voluntad y no conforme a nuestras pretensiones. Si esos tres elementos tú los puedes entender, la oración como provisión de Dios se constituye para ti y para mí en la más grande bendición. Si tú piensas que la oración es un medio de presión, si tú piensas que en ti mismo, por tu actitud o tu puesta en escena, vas a lograr efecto de respuesta, y si tú crees que presionas a Dios o pones en cintura a Dios para que Él te dé lo que tú le pides, la oración para ti
se constituye en las premisas o los eslóganes de resistencia de un pueblo rebelde. Recuerden que cuando el pueblo se levanta en rebelión, se subleva, una de las cosas que hace es cese de actividades, reclamos, consignas, gritos y premisas donde increpa al gobierno, lo descalifica y le ordena suplir o cumplir las exigencias del pueblo. Si así es como tú oras, esa es la oración del rebelde, es la oración del fariseo, es la oración que no tiene ni sacrificio porque no ha pasado por el altar del sacrificio, es una oración sin incienso y es una oración sin respuesta. Pero si tu oración pasa por el altar del sacrificio, es derretida con el incienso y aromatizada con el incienso, tiene respuesta eficaz. Y probablemente esa respuesta es juicio y destrucción. Pero qué bendición. Es un preámbulo extraordinario para ver el carácter de Dios, la utilidad de la oración y el llamado a orar correctamente. Y hoy nuestra oración es: Señor, ayúdanos, ayúdanos, por favor. Jeremías 4, 19 y 21 dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra, ¿hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Versículos 19 y 21. Y luego en Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarmas en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Advertencias judiciales, advertencias reales, usando realidades o elementos comunes de la naturaleza para mostrar el dominio y control del Señor como respuesta a las oraciones de su pueblo. Oración, qué bendición. Oremos más, reclamemos menos. Confiemos más, exijamos menos. Arrepintámonos más, esperemos menos. Oración, qué bendición. Señor, gracias por esta mañana, por darnos tu palabra, por recordarnos que la oración no es algo nuestro, sino que la oración es tuya. Por recordarnos que es simplemente una provisión que tú has delegado, que has confiado para respuesta de los creyentes a tu santa ley. Te damos gracias porque la oración es un medio de gracia provisto por ti, que descendió del cielo, parte integral del Evangelio y medio del pacto de redención para que tu iglesia responda al llamado. Pero gracias porque la oración, para que sea eficaz, no solamente debe ser entendido como medio de gracia, sino que debe ser entendida como una oración que pasa por el altar del sacrificio, que comienza, que se origina, que se oficializa en el altar del sacrificio, en la muerte de Cristo, el Cordero vencedor, y que se llena de la fragancia de la obra perfecta de redención. La oración solo tiene fragancia si es en Cristo, si es por los méritos de Cristo como intercesor, y solo sube a tu trono celestial si tú mismo, el Hijo de Dios, la llevas a la presencia de Dios. ¡Qué hermosa realidad! Entender que la oración es sublime y celestial y que no es algo mecánico, no es un instrumento, no es una cosa para nuestro beneficio, sino que es un medio de gracia para tu propia gloria. Que la oración es una expresión de tu mismo carácter, de tu misma existencia, de tu mismo poder, de tu misma justicia y gracia. Y qué hermoso recordar que tú siempre respondes el clamor de tus hijos, de aquellos que han sido redimidos, aquellos que tienen a Cristo como intercesor, siempre reciben respuestas, pero nunca reciben respuestas materiales y egoístas, sino que reciben respuestas en concordancia al pacto de redención, que es el pacto justo que defiende a los creyentes y escarmienta a los impíos. Gracias por dar esas respuestas. Nos aterroriza, nos hace estremecer de esperanza y confianza saber que tú respondes. Y no respondes a mi diminuta petición, respondes a la infinita demanda del carácter santo y justo de ti, de tu gloria en todos los confines de la tierra.
que la respuesta a la oración no es la respuesta del pan para hoy o para mañana, es la respuesta que alcanza todos los confines de la tierra, los estremece, los hace rechinar, de tal manera que aún los elementos más pequeños de la creación tiemblan ante su presencia y comprenden, por lo menos aunque no se arrepientan, que hay un poder, que hay una fuerza que domina todas las cosas. Ellos no saben quién es esa fuerza, o por lo menos persisten en negarla. Nosotros sabemos que no es una fuerza natural, que es tu poder, es tu mano, que eres tú el que mueve los confines de la tierra. Esa es tu respuesta. Tu respuesta aterra a los impíos y nos sorprende y nos maravilla a tu pueblo. Tu respuesta ensordece a los incrédulos, pero a los creyentes nos llena de gozo y de gratitud, de silencio reverente. Tú estás con nosotros, nos respondes, y nos respondes de qué manera. ¡Qué bendición! Perdónanos, Señor, por nuestras oraciones materialistas. Perdónanos por nuestras oraciones limitadas. Perdónanos porque cuando vamos a ti es cuando tenemos un pliego de peticiones y hacemos un cese de actividades. ¡Qué negligentes, rebeldes e incrédulos somos en el medio de la oración! Pero, Señor, que la oración sea usada para decir, ten piedad de mí. Auxílianos con tu gracia, Señor. Lávanos con tu sangre y perdona nuestras rebeliones. Y que también como parte integral de la oración supliquemos justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, Dios justo y poderoso, no vengarás la sangre de los mártires, de los creyentes, de los que entregan su vida en campos de concentración, en campos misioneros, en países de hostilidad, de aquellos que renuncian a sus beneficios para dedicarse a servirte a ti? ¿Hasta cuándo, Señor, tú no les defiendes, les auxilias y les haces justicia de mano de aquellos que se levantan cual Caín sobre Abel para matarlos? Ten piedad de nosotros y haznos justicia de nuestro adversario. Oración, qué bendición en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, querida iglesia.